Y así está en este momento la Plaza San Pedro, entonces, con la expectativa de lo que se va a terminar resolviendo justamente allí. Decíamos, el cónclave que puede empezar el lunes 4 de mayo, el lunes 5, perdón, de mayo, seguramente va a ser esa semana, y por la propia dinámica de los cónclaves que sabemos de los casos anteriores, puede durar un día, puede durar... Un día es muy difícil porque el primer día se vota una sola vez. Puede durar 2 días y es difícil que dure más de 2 días porque ya con las 4 votaciones que se realizan en ese segundo día, 2 por la mañana, 2 por la noche, ya en general están las condiciones dadas para que haya un consenso suficiente como para elegir a un nuevo papa. Por eso es muy probable que en 2 semanas, es decir, en la semana que comienza el lunes 5 de mayo, ya haya un nuevo papa por ahí hacia el final, o hacia mediados o hacia el final de esa semana. Obviamente los tiempos los iremos conociendo más en detalle en la medida en que el Colegio Cardenalicio defina con mayor precisión algunas fechas y después, una vez que comience el cónclave, en la medida en que no haya ningún tipo de sorpresa. Ahora, eso ya nos queda para más adelante y vamos a hablar ahora en un ratito de los escenarios que hay para ese cónclave, a medida que han pasado las horas y que se va conociendo mucha más información y que empiezan a hablar entre sí los propios cardenales y que eso hace posible que los vaticanistas, que son los más expertos, que más conocen acerca de la dinámica del Vaticano, puedan ir conociendo mucho más en detalle cómo está el pulso hoy de la Iglesia, cómo está el pulso de la curia para tomar una decisión respecto de quién va a ser el próximo papa. Vamos conociendo mejor cuáles son hoy los nombres más fuertes, los nombres más influyentes y cuáles son además las dos vertientes, las dos tendencias que hay que marcan la división al interior de la Iglesia y que pueden explicar por qué se impone uno u otro, por qué se impone un perfil de papa o un perfil alternativo. Eso lo vamos a estar viendo en un rato. La atención del mundo te diría que está centrada en el corto plazo, en lo que pase mañana, cuando esa plaza que ves allí, la plaza que estás viendo en vivo desde el Vaticano, desde la Plaza San Pedro, va a estar colmada de gente que ya va a poder empezar a despedirse del Papa Francisco, y el sábado, que va a ser el momento del funeral. Un funeral que va a contar con la presencia de decenas de jefes de Estado. Se espera la presencia de realmente una multitud de figuras, de líderes mundiales que conocieron a Francisco, que tienen un vínculo especial con la Iglesia Católica, que aunque no pertenezcan a la Iglesia y no sean católicos, consideran a el Papa como una eminencia espiritual a nivel global y que por lo tanto merece un enorme respeto. Bueno, por lo tanto lo que se espera es este sábado realmente una Roma que sea el centro absoluto del mundo, colmado de policías, de militares que van a tener el enorme desafío de estar a la altura de un operativo de seguridad que va a tener que ser monumental para preservar la seguridad de todas las personas que van a estar allí presentes, sabiendo que además la Iglesia y el cristianismo ha sido blanco de ataques en distintos momentos y que seguramente hay gente que pueda estar elucubrando con tratar de hacer algún tipo de mal como lo ha hecho en otros momentos en el pasado. Por eso va a ser un gran operativo de seguridad. Quien confirmaba ayer su visita y su participación del funeral de Francisco era Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, obviamente voz más rutilante por la trascendencia que tiene, que algunos creían que tal vez iba a tener algún tipo de reticencia acerca de ir, sobre todo por las diferencias que claramente fueron públicas entre muchas de las decisiones que tomó Trump y muchas de las opiniones del Papa Francisco. La cuestión migratoria es sin dudas la más importante de esas diferencias, pero el Papa ha sido una figura tan trascendental que el propio Trump primero decidió el luto, decidió que las banderas estadounidenses estén ondeando a media asta en todo el país, y además confirmaba de esta forma a través de su red social que iba a ser parte de esta
de esta ceremonia. Melania y yo vamos a ir al funeral del Papa Francisco en Roma. Ansiamos estar allí. En la misma línea, el presidente argentino, Javier Milei, es uno de los que ya ha confirmado, Milei, que decreta 7 días de luto en la Argentina y que va a estar viajando el jueves por la noche. Va a salir en un avión que llegará el viernes, también por la tarde-noche a Roma, como para ya estar en condiciones del sábado a las 10 de la mañana, estar allí en la Plaza San Pedro despidiendo al Papa Francisco, con las diferencias también que han tenido Milei y Francisco, pero con lo que significa la figura del Papa para los argentinos, porque obviamente estamos hablando de un país católico, pero además de lo que implica el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, que es además un argentino de muchísimo arraigo en la ciudad de Buenos Aires y en toda la historia del país, que también es un Papa latinoamericano y por eso también es el nivel de repercusión que esto ha generado en toda la región. Se espera la presencia de muchos otros líderes regionales, la presencia de Lula, algunos que están hoy por confirmarse, pero ya a nivel europeo, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, los principales líderes hoy de Europa, Pedro Sánchez, casi todos los líderes europeos del mundo occidental y no occidental que estarán presentes allí. Probablemente los grandes ausentes sean Vladimir Putin, el dictador ruso, porque tendría problemas con la justicia, ya que tiene pedido de captura internacional, y en la misma línea, no por la misma razón, Xi Jinping, el presidente chino, que es muy difícil que termine de participar de este tipo de eventos, no suele tener presencia, además de que no reconoce a el Estado Vaticano, a pesar de lo cual, por gestiones de uno de los hombres fuertes que suenan hoy como posible papable, que es el cardenal Zuppi, aceptó que hubiera cardenales y que hubiera obispos reconocidos en China. Toda una novedad que se produjo en estos años, no obstante lo cual Xi Jinping no va a estar presente allí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después del sábado? Bueno, o el mismo sábado va a ser la despedida y, como te contábamos antes en el paso a paso, el lugar donde va a terminar, donde van a descansar los restos de Francisco, va a ser la iglesia Santa María Maggiore, Santa María la Mayor de Roma. ¿Por qué Francisco elige Santa María la Mayor? ¿Por qué elige la forma en la cual va a ser enterrado? Bueno, todo esto lo dio a conocer ayer el Vaticano al divulgar el testamento espiritual del Papa Francisco. Acá lo podés ver, testamento del Santo Padre, que dice lo siguiente, ¿no? Sintiendo que se acerca el final de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad solo respecto al lugar de mi sepultura. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por eso pido que mis restos mortales descansen en espera del día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano, donde fui a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico para confiar con confianza mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle su cuidado dócil y maternal. Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral, entre la Capilla Paulina, capilla de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra. Esto es muy importante porque obviamente se puede hacer un sepulcro en piedra y en el mármol que tienen estas catedrales como la Santa María Mayor. Él pidió que fuera directamente en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con una única inscripción, seguramente en mármol, que estará arriba, que diga Franciscus, es decir, el nombre elegido como papa. Interesante lo que dice respecto a los gastos. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que
que he dispuesto, es decir, lo va a pagar un privado que decidió, obviamente de su bolsillo, financiar el costo, que he dispuesto que sea trasladada a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y de la cual he dado instrucciones oportunas a Monseñor Roland Macricas, comisionado extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé la recompensa merecida a quienes me han amado y seguirán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad de los pueblos. Fíjate vos, esto firmado en su residencia de Santa Marta el 29 de junio de 2022. Es el momento donde él, ya consciente de que empezaba a haber un deterioro, consciente aparte de su propia edad, en ese momento ya tenía 85 años, de que por lo tanto tenía que empezar a pensar seriamente en cómo iba a ser su sepultura. Y estos que son rasgos de Francisco, rasgos de lo que ha sido todo su papado, que es la búsqueda de mostrar siempre y hasta último momento humildad, de mostrar una imagen de la Iglesia, de la curia, de incluso la máxima autoridad que tiene la Iglesia Católica, que es el Papa, como un pastor más, como un pastor que camina al lado de sus ovejas, ¿no? Esto que él siempre decía, un pastor con olor a oveja, es decir, totalmente involucrado y confundido, podríamos decir, entre el pueblo. Por eso, enterrado en la tierra, no en el Vaticano, sino en una iglesia que está de alguna manera más al alcance del pueblo y además con una sepultura mínima. Vayamos viendo la basílica de esta iglesia que es realmente majestuosa, que es Santa María la Mayor, y te voy contando también algunos detalles adicionales que dio respecto de cómo quiere ser enterrado Francisco. Esta basílica es una de las 4 basílicas papales. Tiene un campanario que tiene 75 metros de altura, es el más alto de Roma. Tiene mosaicos bizantinos con oro americano, capillas barrocas, columnas jónicas. Hay una escultura de Belén. Bueno, fíjate lo que son los vitrales, lo que son la bóveda, realmente impresionante. Es una basílica que fue construida en el siglo V, a donde Francisco visitó más de 115 veces durante todo su pontificado. Podés ver acá que hay estatuas de algunos papas. Esto tiene que ver con que ya hay algunos papas enterrados allí. El más importante es el Papa Pablo V, que fue papa entre 1605 y 1621, conocido como Camilo Borghese, que fue sepultado justamente en la capilla Paulina, que él mismo mandó a construir. Y también está, por ejemplo, el Papa Nicolás IV, que fue el primer papa franciscano, que está enterrado muy cerquita del altar mayor. Bueno, Francisco entonces se suma a esta lista. Hay que ir igual, hay que ir siglos en la historia y en el pasado para encontrar que un papa haya sido enterrado dentro de esta iglesia. La mayoría están en ahí ves, por ejemplo, justamente Filipo IV, uno de los que también está allí, el Papa Nicolás IV también. Bueno, algunos de los nombres te decía. Mientras vamos en vivo de vuelta a la Plaza San Pedro, frente a la Basílica, porque la Santa María Mayor tiene el campanario más alto de Roma, pero la cúpula más alta de Roma es la iglesia de San Pedro, esa cúpula que estás viendo allí. Otras cosas que pidió Francisco respecto de cómo ser enterrado: pidió no tener el báculo papal como otro gesto de simpleza, y va a estar enterrado con un paño blanco que le va a cubrir el rostro,
El ataúd, lo contamos, va a ser un ataúd de madera con interior de zinc, en reemplazo de los 3 ataúdes donde anteriormente utilizaban los papas. Va a tener monedas papales acuñadas durante su papado. Ustedes saben, los papas acuñan una moneda que tiene un uso simbólico, por supuesto. Y además va a estar allí, junto a él, el rollito. ¿Qué es el rollito? Es un documento que lleva escritos muchos de los logros durante su papado. Ese rollito se va a leer en voz alta, ahí mismo en la iglesia Santa María Mayor. Luego va a ser depositado junto al cuerpo de Francisco en el mismo ataúd, y entonces en la tierra, en el lugar que él mismo dispuso frente a la capilla Paulina, en un lugar que él mismo eligió, va a ser enterrado. Y lo único que vamos a ver después va a ser una placa que va a llevar su nombre, Franciscus. Así será despedido el Papa Francisco, así culminará este sábado el último viaje, el viaje final de Francisco hacia su lugar de sepultura. Luego llegarán los novediales, donde será la celebración y el homenaje a Francisco, que culminará, como te decíamos antes, el domingo 4 de mayo. Y entonces vamos a meternos en el terreno de los futuros posibles candidatos a suceder al Papa Francisco. Así que quédate ahí, nos vamos a un corte breve y enseguida te cuento quiénes son hoy los nombres fuertes que están dominando la discusión en torno a quién va a ser el próximo Papa.